muchas gracias. Yo estaba siguiendo mucho todo su trabajo en Twitter, más que todo. Creo que ha sido como donde más he visto todo lo que, la comunicación que ha hecho. Y bueno, desde hace meses estoy súper interesado en ver de todo este tema. O sea, nosotros hemos estado muy metidos en tratar de analizar qué es lo que está pasando en el país con esta cuestión del COVID y pues ver también cómo lo hemos manejado. Y me interesa mucho todo este aspecto del análisis de datos, de ver qué, ¿verdad? Qué sabemos y qué no sabemos y por qué sabemos lo que sabemos o por qué no sabemos lo que no sabemos, ¿verdad? Y pues por ahí me gustaría comenzar, tal vez si nos cuenta un poco de su perfil y por qué comenzó a hablar de esto y de dónde viene toda su carrera profesional en el tema. A ver, tal vez presentándome así más o menos rápido. eh, mm, yo me formé, digamos, en diferentes áreas, pero mi doctorado lo hice en un área que se llama biología matemática. La biología matemática es un área como de biología teórica o de matemática aplicada, ¿verdad? Es una mezcla donde se entienden fenómenos que son de naturaleza biológicos, pero se explican o se describen con modelos matemáticos. Entonces, en ese doctorado, de hecho, tuve la oportunidad, cuando estaba haciendo el doctorado, específicamente trabajé en un área que se llama biología de invasiones o invasiones biológicas, que tiene que ver con precisamente, digamos, especies o elementos o virus que entran en un área donde no estaban antes. De ahí hice varias publicaciones que tienen que ver con epidemiología, con específicamente con tanto algunos más matemáticos como cálculos, una forma de calcular la tasa reproductiva neta utilizando sistemas de ecuaciones diferenciales y cosas de esas, a cosas aplicadas como un modelo de matemático del virus del Nilo para Canadá, eh, que incluso el gobierno de Canadá después utilizó para manejar diferente el control de la enfermedad. Y eso fue muchos años atrás. Yo, de hecho, me había metido en áreas de tecnología e innovación más bien y había dejado de trabajar como biólogo matemático como tal, ¿verdad? Aunque había hecho algunas consultorías de análisis y cosas de ese tipo, porque también mi maestría es en ciencias de computación. Entonces me interesa también todos los aspectos de programación, de inteligencia artificial, machine learning, todo ese tipo de cosas. Entonces me empecé a meter más en esas áreas, pero dadas las circunstancias de COVID, como que retomé el análisis de epidemias desde casi el puro inicio del año pasado, que de hecho un periodista fue el que me dijo, mira, Tomás, vos no, yo creo que, según entiendo, vos conoces de estas cosas. Y entonces me hizo una pequeña entrevista. Estábamos empezando, imagínense, eso fue como el 10 de marzo del año pasado. Estábamos empezando, había solo los primeros casos, habían como 4 casos nada más. eh, y todavía no se sabía realmente lo que podía suceder ni aquí ni en el mundo. Y ahí fue que me empecé a meter un poco a analizar de forma independiente, sin que nadie me lo pidiera ni nadie me invitara, eh, a, a revisar los datos, ¿verdad? Que se publicaban diariamente y a ver qué tipo de análisis se podía realizar. Hice algunos modelos matemáticos primero y después continué con el análisis de datos. Entonces fue casi todo el año pasado, por ahí de a final de año, la OPS de hecho me contrató para una consultoría, la Organización Panamericana de la Salud, me contrató para una consultoría de análisis, de análisis de enfermedades COVID y otras. Y trabajé entonces en una consultoría para ellos entre octubre y diciembre, haciendo análisis COVID formalmente para la Organización Panamericana de la Salud. Con ellos terminé la consultoría en diciembre y en enero ya continué, digamos, de forma independiente, otra vez trabajando, ¿verdad? Con análisis de COVID Costa Rica. Y así, bueno, de ahí no, ha sido difícil. En realidad es frustrante y como que quiero como que ya dejarlo de lado, pero la circunstancia y bueno, siendo
conociendo de este tipo de análisis, me parece un poco irresponsable simplemente dejar digamos, dejar ese rol que nadie me pidió, pero que sé que no hay tantas personas que conocen del tema o que son expertos del tema en el país, ¿verdad? Entonces por eso me metí, estoy metido hasta el cuello, por decirlo de alguna manera, en esto. Sí, es que parecería que el doctorado es precisamente cubriendo una situación potencial como la de COVID. O sea, toda la preparación parecería como que perfectamente se alinea a la situación actual de una manera, ¿verdad? Exacta. Totalmente, porque incluso yo hice después un postdoctorado que se llama en Penn State University en Estados Unidos. Y ahí trabajé con Brian Grenfell y Ottar Bjornstad, que son dos autoridades muy importantes en modelos matemáticos de epidemias. Claro. Jamás me imaginé, ¿verdad?, de que, de que el día de mañana estuviera, digamos, trabajando en eso directamente aquí en el país de Costa Rica. Como decís, en realidad es la profesión indicada para hacer el análisis de, en este caso, de una epidemia como el coronavirus. Y antes, porque me interesa mucho como tratar de entender, digamos, en su perspectiva, cómo se ha desarrollado la pandemia en Costa Rica anteriormente hasta que llegáramos a este punto. Digamos, tal vez como la primera pregunta, o el que me imagino mucha gente está preguntándose es, ¿qué tal vez están viendo ustedes del lado? Porque también he visto que ha trabajado como con un compañero, ¿verdad? Desarrollando algunos modelos matemáticos. em, ¿Qué tal vez están viendo ustedes de qué puede pasar en las próximas semanas, ¿verdad? Porque ahorita estamos en este encierro y que tal vez no se esté conversando lo suficiente. O sea, ¿qué están los números diciéndonos que tal vez no estamos viendo el resto de nosotros? Bueno, primero, yo creo que se está generando un poco de ruido em, con respecto a que definitivamente estamos en el inicio de una nueva ola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en números en términos de incluso hospitalizaciones es mucho más alto que el año pasado. Entonces, definitivamente es una nueva ola. Lo que a mí me preocupa un poco es que esta nueva ola no empezó después de Semana Santa, ¿verdad? Esto empezó en marzo, esto inició en marzo, si ya era observable por ahí de la tercera semana de marzo. Entonces, eso me preocupa un poquito porque eh, como que se quiere buscar un poco un culpable para después decir, mira, es que reaccionamos, es que en realidad fue Semana Santa y por eso entonces reaccionamos después, o porque, entonces como que siempre se está buscando alguna excusa en vez de buscar los datos para generar nuevas medidas, casi que siempre se está buscando una excusa para no haber hecho algo de lo que expertos y expertas sugieren. Entonces, eso es preocupante, pienso yo, porque los datos son claros, los datos son claros. Hubo una ola que inició ya a inicios de marzo, empieza a crecer las hospitalizaciones. La Semana Santa tuvo, por supuesto, ayudó, digamos, a que se siguieran incrementando, pero no es el factor que inició un aumento en los casos en el país. Y bueno, yo no, por lo menos de lo que se comunica sobre lo que se está haciendo en COVID, no hay nada analítico, nada claramente basado en datos. Y eso para mí es una preocupación. Podría hacerlo, pero yo no puedo, esto no es un acto de fe, ¿verdad? No es que confíen en nosotros lo estamos haciendo bien, no, es que no, ¿verdad? Esto es un problema de una crisis mundial de salud, aquí no hay actos de fe. Si se dice algo, si se comunica algo, por favor, yo quiero ver los datos. Incluso si se hace una proyección, no es nada más mostrar una línea que sigue más para arriba o que sigue más para allá. Es bueno, ¿cómo calcularon ustedes esa línea? ¿Verdad? Porque a veces se presentan proyecciones, ¿verdad? Y dice, bueno, es que podríamos estar aquí. Lo vi, por ejemplo, en uno de los sábados que llamaron a Cadena Nacional. Muestran una curva de nuevos casos y muestran, bueno, para acá va a ir esa curva de nuevos casos. Bueno, ¿basado en qué? ¿Cuál es el modelo que utilizaron para eso? ¿Cómo se parametrizó? ¿Cuál es la confianza estadística? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas son molestas porque se pueden utilizar para interpretaciones correctas y la ciencia no es para
no está ¿cómo se llama? Está para poder tomar decisiones correctas, no para hacer después justificaciones posteriores, digamos. Sí, Entonces, eso es una preocupante porque como estoy chequeando los datos todos los días, ya por ahí de la tercera semana de marzo, mi colega Santiago, el que mencionaste, Santiago Núñez, que es doctor en informática, y él es físico y doctor en informática, está en la Universidad de Illinois. Con él ya nosotros veíamos la tendencia de aumento en hospitalizaciones y ya nos preocupaba. Entonces ya por ahí de la tercera semana de marzo dijimos, vean, las hospitalizaciones van para arriba y parece ser el inicio de una nueva ola. Y no casi un mes después que cuando se anuncian las medidas, ¿verdad? Entonces, eso es frustrante y eso es lo que se observa, ¿verdad? Que es que hay más que dan los datos, también es la necesidad de tener más datos y datos que sabemos que existen pero que no se publican. Entonces, hay más cosas que se podrían hacer, pero no se tienen disponibles públicamente los datos para poder hacer otro tipo de análisis que hay que tomar en cuenta y considerar, ¿verdad? sí, eso es algo que a uno como, ¿verdad? Como estando totalmente por fuera, siempre se pregunta, pero di, uno no sabe, ¿verdad? Uno ve el gráfico, va para arriba y uno dice, ok, jamás se me le ocurre a uno pensar cómo se está midiendo eso. A mí me encanta el dicho, ¿verdad? Los números pueden decir lo que uno quiera, dependiendo de cómo lo mueva. Exactamente. Ese es un buen Eh, punto. Y bueno, no solo eso, sino que, bueno, hay un costo personal, ¿verdad? exacto. Yo quedo expuesto de cierta manera, ¿verdad? De repente se transforma uno en figura pública sin querer serlo. Hay gente que le molesta mucho que uno trate de participar. Esos empiezan a transformar casi en troles o enemigos de uno, a pesar de que no hay ninguna en realidad fundamento para generar esa reacción. Empieza uno a transformarse en el villano también de la película. Los mismos diferentes grupos empiezan a tratar de buscar cómo justificar lo que cada grupo hace basado en lo que uno dice. Nos pasó, digamos, en la primera ola que un político, digamos, nosotros insistíamos en prueba masiva y un político se agarró de eso. Entonces pensaron que nosotros estábamos asociados a ese político. Las personas pueden usar la información que nosotros proveemos de cualquier manera, pero esta persona lo hizo de tal manera que pareciera que nosotros más bien estábamos trabajando de alguna forma y no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es difícil manejar para uno porque yo estoy expuesto. ¿Y qué pasa también si hago una proyección y resulta que no es acertada o las cosas cambian? Bueno, queda uno también expuesto, ¿verdad? Y la gente va a pensar, mira, es que se está bateando y no sabe lo que dice o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces es complicado y a pesar de eso, bueno, no sé por qué, es como masoquismo, ¿verdad? El querer, honestamente es porque conozco de ese tipo de análisis y es extraño no participar siendo que no hay, digamos, nadie con ese perfil. Yo que sepa, no hay otro biólogo matemático como tal eh, en el país, ¿verdad? Que se haya educado como tal y que haya incluso sido estudiante de un prominente biólogo matemático y que haya participado en un centro de biología matemática, que haya hecho publicaciones en biología matemática, etcétera, ¿verdad? O sea, no conozco otro perfil similar en el país y por eso, bueno, se siente uno como que tengo algo que decir y puedo decirlo y debería decirlo, ¿verdad? Y no nada más quedarme callado. Sí, ahí, pucha, hay tantos puntos que me parecen como importantes, pero sí, para la primera parte es como, el problema es que la ciencia se ha politizado y las personas sienten que, ¿verdad? En especial el año pasado, muchísimo, ¿verdad? Hay una agenda política detrás de todo y por más que uno quiera mantenerse apolítico, ¿verdad? A nosotros nos pasa mucho, si nosotros hablamos mal del PAC porque hicieron algo, entonces ustedes son unos y si hablamos mal del PLN es que ustedes son unos y es como, ¿verdad? No se queda bien nunca pero digamos, por lo menos en comentarismo político, en dar las noticias, yo entiendo, pero cuando estamos hablando de datos y de ciencia y de, ¿verdad? Proyecciones y matemática, que, ¿verdad? Uno pensaría que entre más abierto sea mejor y por eso es muy raro y me extraña muchísimo que si tenemos
un biólogo matemático en el país, o por lo menos que sepamos, y que claramente estudió para hacer esto, que no haya un acercamiento más del gobierno. O sea, en algún momento le han tocado la puerta como, hey, venga, lo metemos en un equipo de proyecciones o hacemos No, algo por el no. estilo. Yo creo que habla un poquito más también de cómo se ha estructurado los procesos de innovación en un país como Costa Rica, ¿verdad? Que no existe, casi que no existe esa posibilidad. O sea, un ciudadano, una ciudadana independiente no pueden participar activamente para tratar de apoyar la política pública si no está institucionalizado. Eso es lo primero. O sea, yo tendría que pertenecer a alguna institución para poder entonces apoyar de alguna forma. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es que se tiene que asumir que las organizaciones que ya existen son las que van a crear la innovación en el país, ¿verdad? Que no puede haber estructuras paralelas o estructuras nuevas que aparezcan que puedan generar algo de innovación. No estoy diciendo yo que sea innovador como tal, lo que me refiero es que definitivamente para poder innovar se necesita nuevas ideas, se necesitan formas de proponer formas diferentes de hacer las cosas y pareciera que esos mecanismos no existen, ¿verdad? Entonces, eh, claramente, no es que me tengan que llamar a mí directamente o no, es extraño que en un país donde hay personas con alta capacidad intelectual y alta capacidad de análisis, que no se haya formado un equipo de esa naturaleza, ¿verdad? Hay personas de muy alto nivel en estadística, hay, bueno, hay personas de muy alto nivel en análisis de datos, en computación, en etcétera, un montón de áreas y que no se haya un llamado, digamos, hecho un llamado general para ver quiénes pueden participar, ¿verdad? Incluso yo que soy bastante ruidoso, ¿verdad? O sea, no es que yo he estado, no, yo soy bastante ruidoso y bueno, no es que, no es que no podrían decir, mira, quién es ese o de quién están hablando o no, no, porque he publicado, he sido vocal, he aparecido en la prensa, etcétera. Entonces no es que cómo es incluso ser indiferente, ¿verdad? Es totalmente ser indiferente. Nunca se ha mencionado ninguna otra persona dentro de las conferencias, ¿verdad? El doctor Luis Rosero, que también está activamente haciendo análisis, o otros investigadores que están haciendo análisis, no se mencionan nombre nunca ni por nombre, ni por apellido, ni por sus trabajos directos, ¿verdad? Eso es problemático porque eso quiere decir que no existe en la estructura normal del gobierno en este momento una posibilidad de tratar de generar cosas nuevas o generar soluciones a través de los y las mejores o los y las expertos de un país para poder generar nuevas posibilidades. Eso es un problemático a mi parecer. Sí, yo en lo personal no lo entiendo y creo que como lo dice usted es un problema hasta de raíz costarricense el hecho de que se institucionaliza algo y poder innovar o cambiar o hacer algo diferente, ¿verdad? Cuesta mucho, pero no pensaría que en un momento de emergencia hay que poner todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, tiremos, quién tiene, quién habla, quién no, y cuando tenemos situaciones como, digamos, porque volviendo a un tema que usted decía ahorita, a mí me parece que hemos estado en una posición reactiva, no proactiva, durante toda la pandemia. Como que de un momento a otro aparecen y dicen, mira, se llenaron las UCIs, ahora tenemos que construir camas, ¿verdad? O mira, resulta que podíamos hacer esto, lo otro, pero como que no logramos entrar en este sistema, ok, tenemos tantas proyecciones que nos van a poner acá, vemos la ola venir, cómo la vamos a manejar, qué le podemos decir a la ciudadanía. Y cosas, por ejemplo, ayer mismo hablaba en el otro podcast de nosotros sobre esto de los testeos masivos, ¿verdad? De que no se han incorporado en el país, que hemos visto resultados increíblemente positivos en otros países, ¿verdad? Que han controlado la pandemia a punta de esto. Y aquí hacerse un examen, porque en este momento lo estoy viviendo yo, mi novia salió positiva, yo salí negativo, pero nos dimos cuenta, por suerte, porque nos fuimos a hacer un examen antes del encierro, porque queríamos hacer burbuja con mi familia, y fue como, ok, seamos responsables, hagamos una PCR. Nos hicimos una PCR, ella salió positiva, yo negativo, sin un síntoma. O sea, jamás nos hubiéramos dado cuenta en 1 millón de años, hubiéramos sido, no sé, un super spreader entre los dos. Entonces, ¿verdad? Son cosas así que yo no logro entender por qué no estamos caminando estos temas y qué ha sido la respuesta cuando se ha intentado desde un punto científico decir, hey, esto sirve, aquí están los números y lo podríamos implementar.
Sí, eso ha sido ha sido muy reactiva el manejo de la epidemia desde el inicio. Y eso es uno de los problemas serios, ¿verdad? Claro, el aplicar testeos masivos tiene, yo creo que están sopesando un costo político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, si ahora empiezan a aplicar testeo masivo, según mis cálculos, y los de Santiago deberían andar por ahí de 200.000 test diarios, ¿verdad? Según nuestros cálculos, no de 4.500 o a 5.000. Y claro, en 200.000 test te van a salir un gran número de positivos. Nos va a dar la impresión de que de repente hay un montón de casos, que los hay. Y eso políticamente es complejo, por eso yo pienso que puede ser una de las razones que no deciden no hacerlo. Y también, bueno, que tengo que dejar incapacitados un montón de gente y la carga social la tiene que pagar. Bueno, pero Claro, para eso pagamos carga social en nosotros, ¿verdad? Y por un lado y por otro, bueno, es que esa es la única manera es más barato eso a estar cerrando constantemente el movimiento del país. Y es que, claro, es que hay que ser claros también, o sea, el COVID no es una enfermedad sencilla, ¿verdad? No es una enfermedad sencilla. Definitivamente la vacunación es una forma de tratar de aliviar este problema, pero la velocidad de vacunación es extremadamente lenta. Aquí estamos usando muy pocas vacunas, estamos usando solo dos del montón que hay, como seis. Deberían usarse todas las vacunas. Y bueno, y mientras no tengamos una velocidad de vacunación suficientemente alta que supere la tasa de contagio, nosotros no podemos, no vamos a salir por ese lado, ¿verdad? Entonces también, o sea, no ha habido muy poca proyección, muy poca anticipación, eh, y eso tiene un costo, ¿verdad? En salud, y tiene un costo que a largo plazo va a ser más costoso, económicamente incluso, que el haber hecho anticipado con mucho mejor resolución y poder controlar mucho mejor la epidemia, ¿verdad? Entonces, definitivamente la estrategia reactiva no funciona. Y como vos decís, hay un montón de personas asintomáticas, sobre todo personas jóvenes, que están moviendo la enfermedad y que son la razón por la cual aparece una nueva ola, ¿verdad? No es que mágicamente de repente todo sube, no, es que las epidemias funcionan, oscilan, ¿verdad? Suben y bajan y se mueven en el espacio también. Entonces, cuando una epidemia de estas viene de bajada, hay que estar seguro por qué está bajando, ¿verdad? Si es por solamente medidas de nosotros o si es por efecto intrínseco de la dinámica de la epidemia o por estacionalidad o por alguna otra razón. Por tanto, no se puede bajar la guardia en ningún momento. También el nivel de personas asintomáticas, yo creo, base que existía en marzo, era suficiente que disparó, ¿verdad? El proceso epidémico nuevamente, que es lo que estamos viendo, la ola nueva que estamos viendo. Yo creo que podría haber entre, no sé, un 5 a 10 veces más personas activas con enfermedad de lo que tenemos registrado como activos, que son un montón de personas que están asintomáticas y muchos de esas jóvenes y muchos de esos estudiantes, ¿verdad? Estudiantes tanto colegios como de escuelas como de universidades. Por eso en algún momento habíamos propuesto, Santiago y yo, la suspensión de elecciones. eh, y la argumentación está, primero, no sabemos nada de los asintomáticos y los asintomáticos son personas jóvenes. Segundo, la diferencia del el año pasado y es la actividad escolar, precisamente, que también es considerado, y un análisis que nosotros hicimos que además el punto de cambio donde empieza a crecer las hospitalizaciones, que es por ahí de marzo, está relacionado con una franja de tiempo donde la apertura del inicio de elecciones se encuentra adentro, ¿verdad? Por tanto, no podemos descartarlo, no podemos asegurarlo 100%, pero no podemos descartar que el inicio de la actividad escolar sea un factor. Por eso nosotros proponemos que se cierre y eso es anticipar, ¿verdad? Eso se claro. refiere con anticipar, ¿verdad? Ya en esta discusión han pasado semanas, ¿verdad? Y una semana significa bastante en una epidemia, Demasiado. ¿verdad?
Entonces no se puede estar vacilando con esto. Sí hay que analizarlo bien, hay que llevar los números, hay que ver las diferentes perspectivas científicas, ¿verdad? Porque estamos lidiando con datos muy difíciles, datos que no son completos, con un fenómeno que es complejo en sí mismo. Por tanto, todas las perspectivas son válidas. Desde la parte más estadística, la parte más matemática, hasta la parte más biológica y de dinámica de poblaciones. Y es ahí donde yo creo que necesitamos, bueno, ponerle más, porque esto no se va a ir mañana, ¿verdad? Esto va a tomar su tiempo. Si ustedes ven en la ola pasada, tomó 2, 3 meses en recuperarse, ¿verdad? O sea, inició las hospitalizaciones, se estabilizó, después de las mascarillas bajaron las hospitalizaciones, pero todo ese proceso de ola empezó en julio, ¿verdad? De finales de junio, julio, y hasta por ahí de octubre es que realmente empieza a bajar un poco más la situación, ¿verdad? Entonces no es una ola, además tarda, tiene su proceso largo de recuperación. Entonces incluso aunque ya deje de crecer en este momento las hospitalizaciones, es que va a tardar su rato el sistema como tal en recuperar. Claro. Sí, no, y qué loco, es que hay tantas aristas, ¿verdad? Tan locas. O sea, las mascarillas, que eso fue todo un tema, ¿verdad? Que duramos en implementar las mascarillas, que bueno, porque era, no, al final nunca se dijo que era porque yo me imagino que es la misma razón que hicieron en Estados Unidos, que no todo el mundo iba a tener acceso, entonces quisieron, ¿verdad? Atrasar el proceso. A como esto de que no, el proceso de vacunación, que vamos exageradamente lento y estamos, para mí, jugando de fresas porque queremos solo la Pfizer BioNTech, pero no vayamos a poner una vacuna desarrollada en China, que ya hoy la aprobaron en la OMS, eh, ¿verdad? Y entonces es como, qué estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, qué proceso más largo y más doloroso cuando no necesariamente tiene que ser así de largo y doloroso por parte de, ¿verdad? Yo entiendo que somos un país con recursos muy limitados, obviamente, ¿verdad? Pero, pero qué loco ver eso, digamos, yo me pregunto, bajo el esquema que, no sé si lo han hecho, el estudio, digamos, que tenemos ahora con la cantidad de infecciones y con la cantidad de personas vacunadas y todo, la población estando en una inmunidad de rebaño, ¿es algo que han analizado? ¿Es algo que podemos llegar a ver? Eh, en realidad las estimaciones que hay para inmunidad de rebaño son algo gruesas. Eh, Sabemos que es un porcentaje muy alto de la población por el mecanismo de transmisión de COVID que tiene, es infectivo en un periodo presintomático. Entonces las personas pueden infectar antes de que incluso desarrollen síntomas. Esto complica lo que se llama inmunidad de rebaño, que es que el virus se le empieza a ser difícil encontrar eh, una persona susceptible que no esté infectada para ser infectada. Entonces eso hace que se propague más lento la enfermedad, pero para eso hay que llevar a niveles muy altos de infección en la población o de vacunación en la población. Estamos hablando de definitivamente superior al 60%, yo diría que anda más cercano arriba del 70% incluso, ¿verdad? Y eso es a esta velocidad de vacunación, no, definitivamente no lo vamos a lograr pronto. Por supuesto que idealmente es que se va a ir acelerando. No conozco cuáles son los motivos por cuál tenemos esa capacidad. En parte, no sé si es la limitante que está en otros países también, que es de que las empresas farmacéuticas solamente entregan un número limitado de vacunas. En Norteamérica se están botando las vacunas incluso, Sí, qué y es locura. común encontrar anuncios donde dice, mira, en CVS tenemos ya las vacunas listas, si no llega nadie a vacunarse, se van a perder en la próxima hora, así que si alguien llega lo vacunamos en la próxima hora, ¿verdad? Entonces, mientras que aquí y en otros países no tienen ni siquiera vacunas. Eso es un problema, o sea, eso es un problema global también. Yo no le echaría la culpa directamente a nuestro país. Sin embargo, hay varias cosas que no sabemos de cuál es el acuerdo que se tuvo con las farmacéuticas, por qué se está vacunando a la velocidad que se está vacunando, si es
¿Por qué no hay más, vacunas disponibles? ¿Por qué no se están utilizando otras vacunas? Si se va a utilizar la China también, etcétera, y además la de Moderna y la de, qué sé yo, todas las otras, ¿verdad? Que la de Johnson y Johnson. Eh, Esas cosas son interrogantes que nadie responde, ¿verdad? Sí. Que nadie responde, se preguntan por aquí y por allá, pero nunca hay una respuesta. Y esas cosas son las que además a nivel de ciudadanos y ciudadanas, de población, empieza a tener un poco, a generar desconfianza o generar, bueno, incertidumbre o incongruencia, una sensación de incongruencia de lo que se dice con lo que se hace, ¿verdad? Entonces, en fin, ha sido un proceso bastante educativo, diría yo, porque Costa Rica nunca ha pasado por algo por el estilo, ¿verdad? Esto es lo más Sí. cercano a una guerra tal vez que podríamos tener. Ojalá que nunca tengamos ninguna guerra. Esto es una crisis de las mayores que ha tenido Costa Rica, definitivamente. Y ojalá ahí podamos aprender de lo que está sucediendo en varios aspectos, ¿verdad? Sobre todo comunicación, aplicación de ciencia, participación ciudadana, desarrollo de innovación, desarrollo tecnológico. Porque, por ejemplo, con las mascarillas, si yo quiero implementar mascarillas y digo, pucha, es que no tengo suficientes mascarillas en el país, lo que hago es estimular una industria local de fabricación de mascarillas. Y son pedazos de tela con un elástico en las orejas, que se puede certificar para que funcione, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se estimuló el desarrollo de una industria local que yo creo que podía suplir la demanda local de mascarillas, que ahora se ven, de hecho, montones de emprendimientos relacionados a la fabricación de mascarillas? Eso se debió fomentar en el momento dice, donde la mascarilla era una posibilidad. Ok, estimulemos, incluso con fondos públicos, estimulemos la formación para la creación de mascarillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan la compra de las famosas mascarillas que terminó alguna persona ahí involucrada, que no sé cuántos millones de dólares? Es que ese tipo de cosas no entiendo, ¿verdad? Son no sé cuántos millones de dólares que se manejaron de una manera poco transparente, que pudieron haber sido invertidos hacia lo interno para la fabricación de mascarillas para la población. Claro, yo no usaría esas mascarillas para el personal médico, ¿verdad? Pero está bien. Pero para la población en general, probablemente ya usamos esas mascarillas. Y esas mascarillas se pueden certificar. Recuerdo incluso que la Nanotec, el laboratorio de nanotecnología, tenía las máquinas necesarias para probar qué tan buenos y certificar mascarillas, incluso fabricar mascarillas especiales con ciertas tecnologías. Y nada de eso se aprovechó, ¿verdad? Y ha sido una historia tras otra similar. Hay personas en genómica que han ofrecido su conocimiento para tratar de mapear, ¿verdad? La evolución genética del COVID y sus variantes y demás, y nada de eso se ha aceptado y nada de eso se ha aprovechado. Y el desarrollo mismo de las pruebas por gota, por saliva, que la UCR tiene preparado desde hace bastante tiempo y que no se han dado los permisos, no se han probado los permisos por no sé qué razón, porque no existe comunicación pública al respecto y no, en realidad no creo que exista una justificación clara de por qué no se ha aprobado las pruebas por saliva en el país. Es una cosa súper rara porque, de nuevo, o sea, nosotros siempre hablamos de ese tema, pero es como que tenemos esta barrera a nivel nacional de realmente como considerarnos un país que puede hacer cosas, ¿verdad? Como de que podemos tener una fabricación de mascarillas enorme, como en muchísimos países del mundo, de nuestro nivel, porque, ¿verdad? Aquí siempre todo el mundo es como, no, pero mira, es que no somos Estados Unidos. Nadie está diciendo que somos Estados Unidos. Pone a Uruguay, ¿verdad? Que es un país súper comparativo con Costa Rica. Pone, no sé, ¿verdad? Que se están animando a hacer iniciativas, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que se siente como que es una cosa reactiva. En el momento que ya todo el planeta Tierra dice, ocupan mascarillas, entonces busquemos cómo hacerlo. Pero sí, al final ese cuento le dieron las mascarillas a una empresa de publicidad. Fue la compañía y se perdieron porque eran millones de dólares y resultaban que no sirvieron y, ¿verdad? Que fue toda una tragedia. Pero sí, es como este movimiento o no sé si es anti, pero nada más, o resignado a no querer colaborar, porque como dice usted, o sea, hay gente
tanto en la UCR, que es una institución pública a fin de cuentas, ¿no? Queriendo participar y hacer pruebas y hacer todo ese tipo de cosas que yo no sé si nos quitan algo. O sea, yo en ese momento tiraría todo, ¿verdad? Yo empujo mucho, digamos, a hablar sobre la salud física, que es algo que el Ministerio de Salud realmente ha tocado muy brevemente. Y cosas como que si no podemos vacunar a todo el mundo con la Pfizer, entonces encontremos todas las herramientas que tengamos, ¿no? O sea, y seguimos pegados sin querer hacer eso. Y sí, no entiendo. A nivel... Sí, puede ser en parte, yo creo que hay una mala interpretación del liderazgo. Yo se lo he visto en general en organizaciones en Costa Rica, que la jerarquía, la estructura jerárquica de muchas organizaciones y empresas impide los procesos de innovación, ¿verdad? Porque entonces, Claro. digamos, yo trabajo en una empresa y hay 3 capas hacia arriba del que realmente toma las decisiones. Eso impide el proceso de innovación, porque entonces yo tengo una idea, tengo que pasárselo a la persona que está superior mía, si el superior mío le parece o no le parece, entonces lo pasa más y así, ¿verdad? Y si el superior mío no es una persona visionaria, entonces se queda estancado y no debería funcionar así. Igual, yo creo que el liderazgo por parte del Estado se ha visto como que tiene que ser el que sabe, ¿no? El ministerio no es el que sabe, el ministerio es el que maneja la salud pública. Tiene que aprovecharse de los que saben, porque el ministerio no es un centro de investigación, el ministerio no es no hay personas en el ministerio que tengan investigación científica y que estén publicando artículos. Lo mismo en la caja, ¿verdad? En la caja sí hay grupos de análisis que se dedican a análisis epidemiológicos sobre todo, y eso está bien, pero igual no hay formas, por las estructuras que tienen, no hay formas de propagar lo que pueda desarrollar una persona fuera del ministerio o incluso dentro del ministerio, porque tiene que pasar por una jerarquía, ¿verdad? Y esa jerarquía entonces al final es la que decide, y eso impide, no, es que para darte un ejemplo, si yo no tengo, si hay una idea basada en ciencia que debería aprovecharse, es que no hay que estar convenciendo a un o una ministra para hacerlo, ¿verdad? Claro. Eh, no debería ser así, o esperando una aprobación ¿verdad? Un ministro o una ministra. Por ejemplo, este asunto de las pruebas por saliva. Es que un ministro o una ministra no es el que aprueba eso, debería ser las bondades científico-técnicas y las potencialidades de la propuesta, más ¿cómo se llama? El background del científico que está detrás de esto. Ese es el que debería tener mérito para decidir si se da un permiso o no. No que lo que le parezca o no le parezca a otra persona dentro de una jerarquía. Y eso tenemos que aprenderlo. Esto vieras que hasta en la empresa privada es difícil, ¿verdad? Sí, claro. En ciertas empresas privadas igual, es una jerarquía. Tenés personas que son las que realmente hacen el trabajo y los demás son manejadores de capitales o administradores. Entonces, si alguien tiene una idea que es pertinente para el mercado o que pueda explorar otros mercados que una empresa hace, y tenés un gerente o una gerente que es administrador de empresas, es que no son necesariamente visionarios del área del negocio que están desarrollando. Entonces no pueden tomar una decisión adecuada al respecto. Y eso le ha pasado a grandes empresas también, ¿verdad? Y en el sentido de que, bueno, si vemos el típico ejemplo que todos usamos, ¿verdad? Steve Jobs. Sí. Steve Jobs como CEO de una empresa, es que él es un visionario de la tecnología que él está desarrollando. O sea, él es un actor principal en el desarrollo tecnológico de eso, ¿verdad? No es un administrador, no es alguien que maneja la empresa. En cambio, que la persona que está ahora, que probablemente mucha gente ni siquiera sabe cómo se llama, no sé si vos sabes cómo se llama, de hecho. Sí, Tim Cook. Bueno, Tim Cook, la mayoría de personas no sabe cómo se llama. ¿Por qué? Porque no es un actor principal en el desarrollo de tecnología, no es un visionario de la tecnología, y por tanto, Apple como empresa probablemente va a transformarse en otra cosa, ¿verdad? Pasa mucho en todas nuestras organizaciones que confundimos la administración de la organización con el desarrollo de ideas, y son dos cosas diferentes. Igual en un país, la administración de un país
es muy diferente al desarrollo de ideas para un país y tenemos que lograr que la administración del país facilite el proceso de desarrollo de ideas y no sea el validador de las ideas, sino sea el facilitador del desarrollo de ideas. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Donde al final desarrollo científico técnico que es pertinente para controlar una epidemia tiene que pasar por una validación del sistema de administración, cuando no es eso. ¿Verdad? No, es que los científicos y las científicas son los expertos en el tema, no necesitan ser validados por alguien de Sí, carácter ya son. científico. No, pero es como uno no va al doctor a que le digan si tiene el líquido en la rodilla y dice, pero suave, yo me lo hago. Es como, no, él es el doctor, para algo fui a donde el doctor a que me dijera, ¿verdad? Es un poco gracioso. Pues es como más bien como ir al doctor, ¿verdad? Y dice, mira, tenés líquido en la rodilla, hay que drenarlo y qué sé yo. Anda a preguntarle al administrador del hospital si le parece Sí, bien la idea, ¿verdad? Y se lo autoriza. Es como, ¿verdad? Es más o menos eso, de hecho, sí, es sí, sí. literalmente eso, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde estamos fallando y eso aplicado en muchos campos que hace, que impide que nosotros nos movamos como sociedad y teniendo, yo creo, ingredientes importantes en Costa Rica para poder generar innovación, para poder generar realmente cosas interesantes. Existe el capital intelectual, existe el capital tecnológico para hacerlo y la escala de país permite además hacer pruebas a nivel país que no podrían hacerse en otros países, ¿verdad? Entonces también podría desarrollarse temas de investigación a nivel país interesantísimos y que nos tendrían en la punta del desarrollo tecnológico de muchas áreas que en otros no se puede hacer. Por darte un ejemplo, en drones, ¿verdad? Costa Rica es un país suficientemente pequeño para poder hacer investigaciones de drones a escala humana que muchos otros países no podrían hacer. También no tiene sectores militares ni tiene militarismo. Entonces, un dron podría volar libremente en el país. Bueno, hagamos las regulaciones de drones para facilitar el desarrollo tecnológico y la investigación en drones, no nada más para copiar, digamos, las regulaciones de otros países. No, Claro, es seamos que eso es lo que audaces, hacemos. protejamos lo que haya que proteger porque es peligroso, pero también demos espacio y demos facilidades para que exista investigación en drones. Un dron puede construirlo cualquiera. O sea, Claro. en este momento estamos a un nivel tecnológico que cualquier costarricense podría desarrollar tecnología interesante para drones y conozco, de hecho, varios jóvenes que lo hacen sus propios drones y se los fabrican y podrían pensar en nuevas aplicaciones de drones. Digamos, entrega de medicamentos a través de drones es algo que en Costa Rica se puede probar, que es muy difícil probar en otros países como Estados Unidos, ¿verdad? Donde por la cultura misma, digamos, es que te pasa un dron por una finca y si el finquero no le parece, saca una escopeta Sí, sí, le se lo dispara al vuela. dron. Aquí en Costa Rica no va a pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces se podría perfectamente, si se piensa de manera de vanguardia, ¿verdad? Se piensa de manera audaz y con el Estado como un facilitador de nuevas tecnologías, podríamos ser un país bastante interesante. Yo creo que la pandemia está mostrando precisamente lo más profundo de la imposibilidad de hacer innovación y de utilizar ciencia y tecnología aplicada para el desarrollo de soluciones interesantes, ni siquiera en tiempos de crisis, ¿verdad? Si ni en tiempos de crisis se hace eso, imagínate en tiempos normales, ¿verdad? Sí, es una cosa súper interesante. O sea, yo lo veo del lado de mi industria, ¿verdad? Que es cine y entretenimiento, todo esto, ¿verdad? O sea, yo empiezo este proyecto, no pasa nada, porque yo vivía en Estados Unidos, me vine para acá y vi que no había como un medio tipo Vice, tipo Vox News, ¿verdad? En Costa Rica y pues empecé a trabajar en eso. Y muy rápidamente me doy cuenta por qué no hay un medio como este en Costa Rica, porque es tremendamente difícil, ¿verdad? Siquiera explicar el concepto y después que alguien te lo compre y no hay inversión de riesgo, o sea, es un concepto como totalmente desabido y por supuesto que no hay becas de parte del gobierno, ¿verdad? Y estos son medios, o sea, yo lo he hablado mucho en cine, Costa Rica es un país perfecto para el cine, tenemos un clima constante, o sea, somos el California de Latinoamérica, seguro, ¿verdad? Súper cerca de Miami y aquí nadie viene a grabar porque es imposible grabar, es verdad. Y entonces son todas estas áreas y esas aristas y que
como dice usted, o sea, en el momento que entra la pandemia, que es el peor momento para estar conflictuados con este tema, nos damos cuenta de qué tan enterrados en esta mentalidad estamos. O sea, es muy difícil para mí verlo. Yo el otro día estaba diciendo que es interesante porque la gente resiente mucho cuando alguien se queja de algo. Digamos, la empresa privada se queja de que lo cierren y todo el mundo sale gritando y le dicen, no, 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 es usted que no piensan en la gente. Y después el ministro o la parte de salud dice, tenemos que cerrar y todo el mundo dice, ustedes no piensan en los negocios. Y es como, no, la empresa privada tiene que empujar por la economía del país y los doctores y la parte de salud tienen que empujar por la salud y después alguien tiene que administrar esas decisiones. La empresa privada no tiene por qué velar por la salud ni la salud por la empresa privada, ¿verdad? Es cada persona debería innovar y concentrarse en lo suyo. Pero al final de cuentas estamos relegados a que nadie administre nada, ¿verdad? Bueno, eso es importante, ese es otro fallo. No existen los canales para generar soluciones participativas, ¿verdad? Y soluciones participativas no es inventar a la mesa a conversar a personas, no. Es realmente diseñar nuevas soluciones incluyendo la experticia de cada uno de los grupos de trabajo y los sectores del país, ¿verdad? Todos no solo tienen algo que decir, sino que tienen algo que aportar. Yo creo que eso ha fallado también poder generar participación de diferentes sectores en el diseño de soluciones. No se ha hecho de tal manera, ¿verdad? Escuchar a los diferentes sectores, reunirse con los sectores, no significa nada, ¿verdad? Mientras no haya propuestas concretas generadas multisectoriales que incluso sean vinculantes para los gobiernos, ¿verdad? Mientras tanto, eso no exista, es que simplemente yo puedo ir a conversar con cualquiera. Y me acuerdo muy bien ahí, Donald Trump ahí sentado con los CEOs de diferentes empresas. Eso no significa nada, eso es Sí, photo no. op, ¿verdad? Es oportunidad fotográfica, eso no significa nada, es que ir a hablar, podemos ir a hablar a cualquier lado. Otra cosa es generar soluciones participativas, ¿verdad? Que es muy diferente. Por eso liderazgo es extremadamente importante en esas situaciones de cómo se convoca a los diferentes sectores y se los facilita para que desarrollen posibles soluciones dentro de sus áreas de experticia y que después se pueda llegar a una solución o al diseño de soluciones que sean de consenso y que sean congruentes con todos los sectores afectados, ¿verdad? Y no decidir de manera unilateral, unidimensional, y eso impide, digamos, en este caso, que es una situación complicada, impide el movimiento y el desarrollo de el país, tanto por COVID como por otras situaciones futuras. Y esta es solo una de muchas posibles pandemias que en el futuro podrían ocurrir, ¿verdad? Que es como un accidente de nuestra tecnología. El hecho de que tengamos la alta movilidad de personas genera este tipo ¿cómo se llama?, de situaciones que no eran ajenas, digamos, porque habían personas que habían predicho, entre comillas, que iba a suceder algo como esto. Bueno, es que no lo habían predicho, ¿verdad? Era claro por el tipo de sociedad en la que vivimos y por la forma en que los virus emergentes que pasan, ¿verdad? Que pasan de una especie a otra, que se pueden mover de una especie a otra, que eso fue lo que pasó con COVID, sobre todo virus que tienen alta capacidad de transmisión, ¿verdad? Como el COVID, pasa de una especie a otra y no se sabe lo que va a suceder cuando pasan a la otra especie, que es en el caso de la especie humana. Esas son cosas que ya se veían por la forma y la conectividad de la sociedad humana. Incluso es claro que la sociedad contemporánea es básicamente movilidad, donde las personas se mueven a sus trabajos y regresan de sus trabajos. En Costa Rica particularmente la gente no necesariamente vive cerca de donde trabaja, entonces hay grandes desplazamientos. Segundo, el entretenimiento. Mucha de la actividad de cualquier ciudadano o ciudadana está asociada a actividad de entretenimiento, ¿verdad? Que se ir a pasear, que se ir a comer afuera, que se ir a, comer, a tomarse algo, ir a donde los amigos, hacer una fiesta. Esas actividades normal de las sociedades contemporáneas y el consumo, ¿verdad? De que mucho de mi movimiento se debe a que estoy también yendo a consumir, que sea el mall, que sí, qué sé yo. En el momento en que en un virus, nuestra sociedad consiste en esos tres elementos,
que es de como de hipervelocidad, ¿verdad? Es una sociedad definida por la velocidad de su movimiento, y viene un virus y compromete, se debe, ¿verdad? Se propaga debido a esa hipervelocidad, y entonces la solución no farmacológica, o sea, la estrategia para controlarlo es tratar de truncar esa hipervelocidad de cada nuestra sociedad. Entonces, por supuesto que vamos a generar un colapso en lo que nosotros como individuos pensamos que es nuestra vida y lo que es nuestra sociedad. Entonces, eso ya está, incluso es claro de que las medidas que se aplican en el inicio de la epidemia han ido perdiendo fuerza, ¿verdad? Han ido perdiendo fuerza. Y de hecho se Claro. observa aquí en Costa Rica, si uno ve los datos de Google Mobility, que lo que hace es rastrear a las personas mientras utilizan aplicaciones de Google como Gmail, como YouTube, como etcétera, ¿verdad? Se ve que el mismo tipo de medidas a inicios del año pasado tienen un efecto mayor a lo que tienen exactamente el mismo tipo de medidas en este momento, que están aplicadas. Entonces eso es porque las personas, los individuos tienen que seguir con su vida, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir al trabajo, pero no puedo por la restricción. Tal vez las primeras semanas era, bueno, no voy a trabajar y me arreglo con el jefe y le digo, bueno, o la jefa, y no voy a ir a trabajar hoy, entonces está bien, no importa, trabaja desde casa o me llamas por teléfono, cualquier cosa, una cosa así, ¿verdad? Pero ya cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, eh, ya no, ¿verdad? Yo digo, bueno, no, para ir a trabajar me las arreglo, me voy en Uber, me voy en taxi, me voy en bus, me las arreglo con otra persona. Me la Entonces, al juego, sí. final, la movilidad asociada al automóvil empieza a separarse. Entonces, la movilidad de automóvil no es igual a la movilidad de personas en este momento. Y hay una diferencia importante mucho movilidad de automóviles y movilidad de personas. Al inicio probablemente era mucho más cercana, ¿verdad? Pero ahora ya no lo es tanto, y por tanto las medidas que se aplican de restricción vehicular, yo pienso y ya creo que ya estamos observando eso porque se implementaron restricciones de fines de semana, ya no tienen el efecto que tenían antes, por esa razón y porque los niveles de infección son tales que se pasó un punto crítico, digamos, como un punto de no retorno, ¿verdad? Donde está subiendo tanto la infección que ya ni siquiera con esas medidas se puede simplemente retornar porque existen los contactos suficientes y las suficientes personas infectadas para seguir con el proceso de infección, que es lo que nos está llevando al momento que estamos ahora. Es más o menos pensarlo así. Es como que si yo tiro un automóvil a cierta velocidad y hay un muerto, ¿verdad? Eh, yo puedo poner un muerto que detiene el carro, pero hay un punto, hay una velocidad donde el carro puede pasar por encima del muerto, ¿verdad? Digamos que nada más lo empujo una vez y coge una velocidad constante. Hay una velocidad, que por debajo de esa velocidad, el muerto, ¡pum!, para el automóvil, ¿verdad? Pero llega un punto donde si tienes suficiente velocidad, el automóvil pasa por encima del muerto y ya la medida del muerto ya no funciona, ¿verdad? Es más o menos eso lo que está pasando. Eso es un punto crítico, no es gradual. De repente hay un salto, ¿verdad? Porque el nivel de infección es tal que ya las medidas que usábamos antes ya no empiezan a funcionar, por un lado, y por otro que la misma medida aplicada hace un año atrás es que ya no tiene la misma efectividad porque las personas se manejan de otra manera para poder cumplir con la movilidad necesaria para seguir el día a día. Claro, sí, qué interesante eso, ¿verdad? Porque sí, creo que lo pusiste muy claro, que es como esta correlación directa entre persona, carro, limitación movilidad, limitas el virus. Pero, de verdad, yo creo que, por lo menos, yo estoy súper consciente que la gente decide salir y va en taxi, que es como, ¿verdad? El momento donde dicen la restricción es a las 10, es a las 7. Ah, no, pero el taxi rojo sigue estando ahí, ¿verdad? Siempre. Y todo el mundo se sigue desplazando. Que tal vez al principio había ¿verdad? Retinencia, no me quiero joder, no me voy a montar en el taxi, pero de un momento a otro es como, quiero seguir viendo a mis amigos, yo me voy a montar en el taxi y pago, ¿verdad? Lo que tenga que pagar para ver gente. En manera de restricciones que se han puesto en otros países o medidas, ¿qué podríamos hacer ahora, digamos, si ese muerto, ¿verdad? Ya no está haciendo, ¿qué muertos podríamos poner? Testeo masivo.
Y parte de ese testeo yo lo iniciaría incluso en escuelas y colegios como unos centros de muestreo de lo que está pasando en el país. Yo haría un muestreo extenso ahora en el país a través de escuelas y colegios. Antes de decidir cerrarlos, haría un testeo fuerte. En un par de días testaría a cientos de miles de personas. eh, y de ahí determinar cuál es el nivel real de infección en la población para tomar decisiones futuras, ¿verdad? Entonces, en este momento necesitamos datos urgentes para saber cuál es el nivel real de infección de Costa Rica, incluyendo una estimación de asintomáticos, ¿verdad? Que los asintomáticos son los que yo creo que en este momento están moviendo de manera invisible, están moviendo a la enfermedad. Lo han estado haciendo antes también, pero ahora pareciera que rompieron, como decir, pasaron por encima del muerto y están haciendo que las infecciones sean mayores. No estoy seguro a dónde van a llegar esas infecciones, todavía es temprano no se ha visto, digamos, una disminución importante en las hospitalizaciones para decir que ya estamos cambiando de tendencia, ¿verdad? Habrá que esperar tal vez una semana más para ver si de alguna manera ya está bajando el nivel de infección. Y si las medidas de esta semana funcionan, que terminan el domingo, creo, Sí, eh, funcionan, habrá que esperar una semana más a 14 días para saber si funcionaron, ¿verdad? Yo diría que son 14 días porque fueron por cada día, digamos, de restricción, se va propagando más o menos 7 días después, entonces entre los 7 y los 14 días ya deberíamos ver una respuesta si las medidas funcionaron de alguna manera, ¿verdad? Y eso va a ser importante para ver si va a seguir ojalá. Honestamente, a mí no me gustan las medidas que pero ojalá y funcionen, ¿verdad? Porque yo lo que sí, quiero es que no siga creciendo la enfermedad. Yo hubiera utilizado otras, ¿verdad? Yo hubiera utilizado otras porque hay otros factores que yo pienso que hay que considerar. Pero cualquiera que sea la medida que se aplique, que ojalá funcione, ¿verdad? Eso es lo único que claro. uno espera, que ojalá funcione porque no se trata aquí de tener la razón o no tener la razón. En este caso lo que queremos todos es controlar la epidemia y por favor, ojalá que cualquier método que se utilice funcione. Si no funciona, genera un problema adicional, que es que ya se pierde todavía más credibilidad en medidas no se pueden aplicar sin ninguna verificación importante antes, porque lo que puede suceder es que las personas generen credibilidad. Por darle un ejemplo, ya en Twitter, eh, nosotros en un estudio mostramos que las restricciones vehiculares sí tienen un efecto, ¿verdad? Han tenido un efecto en el pasado, han tenido un efecto en la reducción de hospitalizaciones. Entonces, bueno, el gobierno puso restricción vehicular a partir del 17 de abril, sin embargo, tarde, ¿verdad? Tarde. Y entonces nosotros ya habíamos dicho, bueno, es que nosotros creemos que ya el nivel de infección es tanto y el efecto como medida ya se agotó. Yo creo que el error fue haberlas levantado en marzo, pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces Claro. ya alguien en Twitter dice, ve, ¿no era usted el que decía que las restricciones vehiculares de fin de semana eran las que nos bajaban las infecciones? Porque por una lectura errónea, digamos, de cómo se trabaja la ciencia, pero ya eso genera una cierta incredulidad o cierto escepticismo de que lo que hace el trabajo científico, ¿verdad? Y eso es un problema, eso es un Sí, problema claro. definitivamente, porque claro que había que aplicar medidas de restricción vehicular fin de semana, eran útiles, pero había que aplicarlas en el momento adecuado, no es que simplemente se ponen y se quitan, se ponen y se quitan, ¿verdad? Ese ha sido el problema, es cómo se operacionaliza la restricción vehicular de fin de semana, no nada más si funciona o no funciona. Y es ahí donde queda un error, eso propaga, digamos, una cierta escepticismo de que las medidas funcionan y entonces drena un poco la voluntad de la ciudadanía en general para seguir haciendo caso o seguir las medidas. Ese es un problema en general universal, no solo aquí en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Que una cosa es aplicar la medida y otra cosa es que la medida se use, ¿verdad? Y que la medida se siga. Y eso ha sido problema en muchos países que ha cambiado y por eso probablemente en Latinoamérica hay una subida de la ola también, en parte porque la movilidad continuó, ¿verdad? Entre país y país,
¿verdad? Entonces, por Claro. eso ese efecto un poco casi sincrónico de levantamiento de casos. Y por otro es que por la misma información que se propaga, el escepticismo sobre lo que está sucediendo empieza a propagarse también y hace que las personas cambien su conducta otra vez a casi como una normalidad. ¿Verdad? Que las personas cambiaron la conducta a una normalidad y por tanto entonces empieza otra vez el proceso. Y entonces eso es lo que es difícil en este caso y por eso necesitamos mucho más participación de mucho más grupos para poder tomar decisiones y asegurarnos que se tomen a tiempo, se tomen de manera oportuna y que no vayan a generar después resultados que no son deseables. También ser claros que aquí estamos utilizando ciencia, pero no hay nada hacia adelante, no hay nada definitivo, ¿verdad? Lo que yo Claro. puedo estudiar atrás sí podría decir, mira, sí, es que esto tuvo que ver con esto, ¿verdad? Y yo lo demuestro así con esta información. Pero hacia adelante es mucho más difícil, ¿verdad? Hacia adelante entonces yo no puedo necesariamente proyectar y decir es que así va a ser y se acabó. Yo tengo que generar escenarios y esos escenarios podrían incluso, al yo mismo generar escenarios y generar una medida para cambiar esa situación y cambia, difícil decir, mira, es que no tuvo, no lo pegó o algo por el estilo, ¿verdad? También, en fin, es complicadísimo. Sí, Proyectarles el no. futuro es muy complicado porque si se pega todo el mundo feliz, si no se pega, entonces un desastre, una porquería el modelo que se desarrolló, ¿verdad? Y eso es difícil. Ahora sí, si uno proyecta y siempre se equivoca, es que definitivamente tiene que buscar otra fuente, ¿verdad? Eso de Sí, sí, todas claro. maneras. Sí, pero por eso es que se necesitan muchos grupos de investigadores e investigadoras para poder tomar esas decisiones porque hay hipótesis que uno maneja, supuestos que uno utiliza para poder hacer las metodologías y esos supuestos pueden estar equivocados y por eso con un grupo de científicos, científicas se discute esa información y se puede llegar a un consenso de qué supuestos se consideran suficientemente rígidos o rigurosos o válidos para poder hacer las afirmaciones necesarias. ¿Se sabe quién está manejando ahorita los datos a nivel estatal? Como quién está haciendo los cálculos o quién está haciendo las estadísticas o esto. Que se dijo en una conferencia de prensa, el CIMPA siempre ha sido el que está, pero no se ha publicado absolutamente nada al respecto. Se publicaron creo que como 2 o 3 veces nada más algo del CIMPA, cuyas proyecciones no fueron acertadas, yo creo que no pegaron una, como dice uno de forma coloquial, y eso generó un poco un escepticismo en los modelos matemáticos y después de eso no volví a saber nada al respecto. Vi un documento que publicó el CIMPA explicando la metodología, pero un documento muy general, no es suficiente como para poder entender exactamente qué modelo estaban haciendo. El Observatorio del Desarrollo está haciendo algo de las estadísticas. Igual, no hay nada publicado, entonces es difícil saber exactamente qué están haciendo. Uno, por supuesto que son personas, que no quede duda, digamos, son personas capacitadas, son personas con Claro. altos niveles de educación, pero eso no significa que lo que se esté haciendo necesariamente esté 100% correcto. Por eso hay que publicarlo de alguna manera para poder ser verificado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente del observatorio no hay nada publicado concreto. El modelo que hicimos, Santiago y yo lo publicamos precisamente por eso, ¿verdad? Porque si yo digo, hice esto, créanme, es que no, así no funciona la ciencia, ¿verdad? Yo hice esto y aquí está la metodología exactamente como la hicimos. Si Claro. encuentran un hueco en esa metodología, fantástico, critíquenlo y refuten lo que estamos haciendo en el momento que lo puedan hacer. Así es como funciona, ¿verdad? Entonces, el Observatorio de Desarrollo tengo entendido que está de alguna manera oficialmente haciendo algo de las estadísticas. Es un grupo de personas de estadística, no de sistemas dinámicos ni de análisis de epidemiología como tal. Y que yo sepa solamente ellos son los que están haciendo análisis, ¿verdad? Los datos se publican diariamente, se habían dejado de publicar diariamente, yo presionaba para que se publicaran otra vez diariamente. En el momento que pusieron a subir mucho los casos, decidieron volverlos a publicar diariamente. Eso bien, eso no debería cambiar, no importa cuál sea la situación, que Claro. bajen los casos. Eso permite que yo los datos generales, digamos, no son datos muy específicos, pero son datos generales,
me permiten a mí hacer algo de análisis, pero hay muchísimos más datos que deberían ser publicados para poder hacer más análisis y que son datos que son públicos, ¿verdad? No es que te esté pidiendo un favor o algo parecido, no, es que son datos públicos y deberían estar publicados. Y ya en algún momento el ministerio usó la excusa de que estamos muy ocupados, que no podemos hacerlo, y en la sala cuarta dictaminó que eso no era una justificación suficiente para no hacerlo. Sigue siendo válida esa justificación, ¿verdad? Los datos se tienen que publicar a nivel de dato primario, que se llama, que es un dato sin procesar. Por ejemplo, el número de nuevos casos son datos secundarios, ¿verdad? Porque son el conteo de cuántos casos. Un dato primario es persona a persona anonimizada que es COVID positivo. ¿Qué significa persona a persona anonimizada? Que por lo menos se dé el peso, se dé la edad, se dé la profesión, se dé el distrito al cual pertenece. Y eso permitiría hacer un análisis bastante extenso de persona a persona, ¿verdad? No agregado, no cuántas personas por día en tal distrito, no, persona a persona, porque eso permitiría entender mucho más aspectos de la dinámica y esa información está, pero no está publicada en base de datos. Y después las bases de datos a veces con errores, ¿verdad? Y hay que estar constantemente revisando. Cuando cargo los datos de la página del ministerio, a veces vienen separados con coma, a veces vienen separados por punto y coma, a veces hay unas comas adicionales que no deberían estar. O sea, yo les digo, es un trabajo muy poco profesional en ese sentido, porque yo lo que hago es un sistema automático que jala los datos, pero entonces tengo que estar constantemente agregando a mi rutina de carga de datos variantes porque algún error se cometió en la base de datos y más de una vez corro yo mis cálculos y nada funciona, ¿verdad? Y es porque simplemente hay una coma extra en los datos que no debería estar y me cuesta un mundo poder encontrarlo. Ese tipo de cosas no deberían pasar a nivel país, ¿verdad? Ya estamos en el 2021, el manejo de datos. Imagínense, yo empecé a usar las computadoras en 1980, a los 7 años, ¿verdad? No, mentira, a los 10 años empecé a usar la computadora y ya manejábamos datos. O sea, en el 2021, que todavía no podamos hacer una tabla separada por comas de manera apropiada, a mí me parece realmente insólito. Y estamos hablando del momento más importante en la historia del país. Exacto, donde es extremadamente necesario que se haga bien, ¿verdad? Exacto, o sea, si fuera que estamos jodiendo en el 2014 por un análisis de datos de cualquier cosa, yo digo como que no, al rato y sí, pero estamos hablando de la emergencia nacional prioritaria del país, o sea, es muy loco. Sí, y eso de la falta de información es trágico, porque tenés situaciones como que crean esta falta de confianza. Por ejemplo, hace poco murió este doctor con 2 dosis de la vacuna Pfizer, ¿verdad? Y que todos los medios publicaron la misma nota: muere doctor con 2 dosis de vacuna, y solo La Nación publica una nota completa que explica las comorbilidades del doctor, el tiempo de la vacuna en la que se vacunó, ¿verdad? Y entonces lo que se levanta es alarmismo y perdemos otra vez, que ya hay mucha desconfianza desgraciadamente en este país con la vacuna, que es patético porque no somos un país suficientemente como concentrado en la ciencia. Y entonces un montón de gente pierde, y nosotros tenemos comentarios todos los días que la gente nos dice como, hey, ¿verdad? No me quiero vacunar porque eso no sirve. Y entonces es como, no es que no sirva, es que no te están dando la información y los datos necesarios para saber que eso sirve. Pero, bueno, no sé. Te cuento, la experiencia con periodistas ha sido interesante. Yo creo que ha mejorado muchísimo el rol de los periodistas. Yo creo que muchos han aprendido sobre ciencia de datos y ciencia en general. Y eso me parece positivo, ¿verdad? De verdad, del contacto, yo he estado en contacto con periodistas desde el inicio de esta y sigo en contacto con ahora. Y hay muy buenos y buenas Sí, periodistas. claro. Ha mejorado muchísimo. Siempre se escapa por aquí uno que otro que es amarillista o que no hace un análisis exhaustivo antes de publicar. Pero sí hemos tenido, por lo menos nos hemos encontrado con periodistas muy buenos en el camino, y espero que eso mejore, ¿verdad? El periodismo científico, el periodismo de datos, yo creo que tiene que seguir avanzando en el país, y el periodismo un poco más inquisitivo, ¿verdad? Investigativo, también es necesario. Hay muy poco periodismo investigativo que investigue las razones últimas y causas finales y que encuentre, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Eso hay muy poco y debería haber, yo creo que más. Igual en las ruedas de prensa las preguntas no son de carácter mucho más
tratando de obtener, encontrar problemas o huecos en el discurso político, algo parecido, no son tan fuertes, tienen siento yo, ¿verdad? Yo creo que podrían ser mucho más fuertes, mucho más para obtener Totalmente de acuerdo. información interesante, ¿verdad? Y que se respondan un montón de preguntas que son importantes. Yo siento que todavía están muy en la superficie, pero ojalá que a medida que sigamos avanzando en esta pandemia vayan también mejorando esos aspectos del periodismo que ha sido definitivamente tiene un rol importante en una crisis como esta, ¿verdad? La comunicación es parte del problema, es la forma de comunicación, es efectivamente parte del problema que estamos viviendo, ¿verdad? Y de la poca respuesta que hay ahora, incluso ante la pandemia, por los múltiples medios de comunicación y el posible desinformación o información falsa que empieza a aparecer en los medios y que para muchas personas es difícil de descifrar, ¿verdad? Constantemente me llegan de mi familia también, a veces me preguntan, mira, ¿es esto cierto? ¿Verdad? Porque es que no es fácil a veces determinar si, Sí, si, no. si una publicación es correcta o no es correcta, ¿verdad? Porque a veces hay médicos que dicen cosas que no son ciertas. Por ahí salió un médico hace poco diciendo que en la naturaleza no existía el crecimiento exponencial que solo en bacterias, ¿verdad? Y no quiero ni siquiera entrar en detalles para el nivel de, de, no solo de poco conocimiento de sistemas biológicos, sino además el nivel de desinformación que genera eso, ¿verdad? Claro. Que se ve que claramente no entiende cómo funciona la dinámica biológica y a qué se refiere uno cuando dice que hay crecimiento exponencial. Salió en un medio de importancia un médico diciendo que el crecimiento, ¿qué es eso? El crecimiento exponencial no existe, si eso es solo bacterias, alguna cosa así, ¿verdad? Con esta naturalidad totalmente errado, ¿verdad? Y totalmente, las personas ven un médico y dice el médico es una persona educada y entonces efectivamente genera ruido en la información y está generando un daño terrible, ¿verdad? Un daño profundo. Por eso, definitivamente ese tipo de cosas, no, el periodista, él y las periodistas deberían capturarlo inmediatamente, verificarlo, contrastarlo en el instante, ¿verdad? Y decir, mira, ¿cómo es posible que usted está diciendo eso? Si bla, 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 ¿verdad? Etcétera. Claro. En fin, eso ha generado problemas en todo el mundo, ¿verdad? De personas Sí. que se supone son personas educadas que hacen algunas afirmaciones y no son afirmaciones basadas en datos o no son afirmaciones incluso con razonamiento correcto, ¿verdad? Entonces eso hace que las personas empiecen a confundirse o empiecen a generar, también empezar a decir, es que ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque también está bajo el supuesto que los científicos somos personas que nos ponemos una bata blanca, ¿verdad? Y que siempre decimos al unísono las mismas cosas y tampoco, ¿verdad? La Sí, ciencia no jamás. funciona así, sobre todo un fenómeno complejo como una epidemia. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que empezar a mejorar la comunicación de eso para que las personas se puedan informar de la manera correcta y a nivel de educación para que los jóvenes entiendan cómo entender qué información es razonable, qué información puede contener elementos de retórica, qué información puede ser incorrecta o falsa, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso también se traduce en una educación que permita entender la información que se nos provee y incluso tener el escepticismo adecuado a la información que se provee, ¿verdad? Cuestionarlo, pero cuestionarlo inmediatamente, aunque sea de una persona súper experta, pero resolver inmediatamente para decidir, mira, sí, yo creo que lo que está diciendo es sensato y corresponde a tal y tal cosa, o no, definitivamente, aunque es muy experto, hay algo que no me parece que está bien y empezar a buscar fuentes para poder encontrar por qué ese argumento puede estar equivocado o puede ser del todo simplemente una opinión y no basado en conocimiento real. Sí, yo creo que más bien a veces optamos por buscar como que el escepticismo, la conspiración o esto resulta más entretenido y por eso la gente como que se apega más a eso que algo más aburrido como, no, mira, esta es la información y
es lo que tienes que validar. El- si yo empiezo a explicar cuestiones de epidemia, de dinámica de epidemias y cosas de esas, no es tan excitante, ¿verdad? Como algo que es falso, pero que suena mucho Sí, más excitante, una... ¿verdad? Como que se muera un médico lamentablemente con 2 dosis de vacuna, ¿verdad? Eso es mucho más emocionante a decir, mira, hay una probabilidad de mortalidad con la vacuna que es tanto, esa probabilidad además se incrementa cuando hay algunas otras padencias, bla, bla, bla. Y que la gente confunde también probabilidad con posibilidad, o sea, que algo sea poco probable no quiere decir que no sea posible, ¿verdad? Exacto. Eh, entonces, de ahí es algo que es más interesante hacer el escándalo porque se falleció un médico y repito, de una situación trágica, Por eh, supuesto. a entender de forma anticipada que toda vacuna a veces tiene efectos negativos en proporciones extremadamente bajas, pero sucede, ¿verdad? Pero sucede. Y que dado la escala mundial a la que está ocurriendo y las millones de dosis que se han aplicado, yo creo que estamos bastante seguros con las vacunas, ¿verdad? Se han aplicado a unas escalas tan grandes que en este momento no ha aparecido, a nadie le ha salido un tercer brazo ni nada por el estilo, ¿verdad? Por supuesto que habrá que considerar cosas a largo plazo, etcétera, y eso lo iremos valorando, pero definitivamente las vacunas son seguras. Y este tipo de eventos, como se expongan en la prensa, generan una mala concepción. Por dar un ejemplo, ahora lo de la pastilla del día siguiente, ¿verdad? Exacto. Que no tiene nada que ver con aborto, pero ya la extra lo saca como que pastilla que impide el aborto, si no tiene nada que ver con aborto, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo de prensa hace que se genere escepticismo y ese es más interesante, ¿verdad? Es una noticia falsa, ¿verdad? Sí. Pero es mucho más interesante y, ay, que mira qué emocionante, claro, era lo que estaban diciendo, etcétera, etcétera, cosas de esas. Eso con educación es como la única forma que se puede superar y con generar periodismo a otro nivel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Estos periódicos amarillistas siempre van a existir Por supuesto. de una u otra manera. Lo importante es que el impacto que generen en general en la población no sea tal que genere escepticismo y genere problemas incluso para la toma de decisiones. Sí, claro. No, y yo siento que como usted decía, o sea, lo que ocupamos es concentrarnos en evolucionar a Costa Rica más y más hacia que sea un país innovador, que sea un país centrado en la ciencia, que sea un país abierto a, ¿verdad?, asociaciones público-privadas, y entre más tengamos de eso, más la gente va a cuestionar, a menos la gente va a cuestionar, ¿verdad?, las autoridades científicas o datos o correlaciones de ese tipo, porque pues estamos naturalizados a esa evidencia en lugar de que sea algo totalmente lejano a nuestra realidad y nos parece rarísimo, ¿verdad? O nos asombra de todo lado. Tomás, no sé qué tanto tiempo tienen, pero si quiere, nada más quería preguntarle como para ir terminando. Entonces, ahora, ¿verdad? Volviendo un poco a lo que nos va a venir ver, tal vez, y ya lo dijimos un poco, pero tal vez una de las respuestas más factibles a lo que podríamos ver para lo que nos queda de manejar la pandemia sería testeos masivos, ¿verdad? Es como una cosa que podríamos implementar, yo creo, relativamente fácil y que podríamos hacer. Sí, la implementación de test de saliva para hacerlo rápido, más barato y más extenso. Hay varias cosas que resolver en eso, ¿verdad? Pero yo creo que entonces poder integrar comisiones de trabajo con personas expertas para generar recomendaciones que puedan ser vinculantes a la toma de decisiones. Yo creo que eso para mí son las dos cosas primordiales en este momento, ¿verdad? Entonces, avanzar las pruebas de salivas que se desarrollaron en la Universidad de Costa Rica para poder hacer testeos más extensos, diseñar estrategias de testeo masivo, aplicar esas estrategias, ver qué se hace, ¿verdad? Porque de eso van a aparecer personas positivas y va a haber que incapacitarlas, etcétera. Estimar cómo se va a manejar ese costo, ¿verdad? Y qué medidas se podrían aplicar adicionales a partir de esa información. Para eso hay que integrar comités o comisiones de investigadores e investigadoras
que puedan interpretar toda esta información y generar recomendaciones que puedan ser bastante orientadas en los datos y en la información científico-técnica que tenemos a la mano. Y que nos suelten todos los datos lo más puro posible y más eficientemente. Datos primarios de manera extrema, ¿verdad? Porque eso permite entonces el análisis sin cuestionamiento. Es decir, es importante porque si yo digo, es que yo obtuve esto, tiene que ser posible para otra persona revisar esos mismos datos, sacarlos, replicar el análisis y obtener el mismo resultado, ¿verdad? A mí me pasó que yo hice un análisis, publiqué, y un matemático de la Universidad Nacional agarró mi paper y replicó el modelo usando otra implementación y obtuvo el mismo resultado, ¿verdad? Pero tenía algunas preguntas, entonces iniciamos una conversación y hoy estamos trabajando juntos en una publicación, ¿verdad? Entonces, exacto. De eso eso ciencia. se trata, ¿verdad? Porque cuando se publican las cosas de manera rápida, abierta y los datos están accesibles, otra persona puede verificar el trabajo hecho y puede entonces contribuir y puede también ayudar al desarrollo rápido de ideas. No, bueno, muchísimas gracias. Me encantaría que volviéramos a tener otra conversación, tal vez más de inteligencia artificial o avances tecnológicos en el país o algo por el estilo en otro contexto, pero muchas gracias por darnos el tiempo y hablarnos de esto que creo que hay demasiadas preguntas que la gente tiene y bueno, ojalá podamos en esta conversación corta pero eficiente haber respondido y tal vez dimensionado, no respondido, pero dimensionado un poco qué está pasando y por qué está pasando, ¿verdad? Muchas gracias, me gusta la soltura de la conversación, ¿verdad? Yo creo que hace falta este tipo de formato también más frecuente para que conversar simplemente, no simplemente dar criterios de expertos, sino también hablar como personas, ¿verdad? Exacto. Por el lado.